Hola, esto es La Voz del 21 y mi nombre es Mayra Calderón. Vamos a hablar ahora sobre la sentencia de los bonos soberanos de los casos Lava-Jato, que pertenece a los casos Lava-Jato. Y para eso, para conocer un poco más de cuáles son los próximos casos que vienen, cómo se está analizando las próximas acciones, ya estamos con Rafael Vela, él es fiscal coordinador del equipo Lava-Jato y le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Gracias, buenas tardes, Mayra. Muchísimas gracias por la oportunidad. ¿Está bien decir que esta es la primera sentencia o ya el equipo Lavajato ha tenido otras sentencias a lo largo de este tiempo? No, ya he tenido otras sentencias que están vinculadas a la culminación de los procesos de colaboración eficaz y también terminaciones anticipadas y conclusiones de juicio en las personas que admiten los cargos y no desean continuar con la litigación en los juicios orales. Pero sí se trata de la primera sentencia en la que luego del desarrollo de los juicios orales, en donde hay una activa participación de la defensa de las personas acusadas, finalmente son vencidas en juicio y se determina su culpabilidad por parte de un grupo de jueces, de un tribunal integrado por 3 jueces, que finalmente determinan que la evidencia aportada por parte del equipo del fiscal Germán Juárez Atoche es concluyente y decisiva y convincente, por cierto, de la culpabilidad de todas estas personas que han sido sentenciadas a penas efectivas, incluso haciendo uso de herramientas tan potentes como la colaboración eficaz con la empresa Odebrecht, la cooperación internacional que se ha activado en este caso y, por supuesto, el esfuerzo de un grupo de fiscales que nunca se puso de costado y que ha asumido siempre su responsabilidad, pese a que enfrentan también mecanismos de poder. Yo le quiero recordar, fiscal Vela, que nos ayude a hacer memoria para saber en qué consiste esta sentencia que se ha obtenido hoy. Sí, esta sentencia es del llamado caso bonos soberanos, es decir, en donde hubo una participación fraudulenta, activa, para poder captar a partir de los mecanismos de los bonos soberanos y a su vez generar actos de corrupción a través de contrataciones o de actos jurídicos simulados. En toda esta participación está dentro del tramado la empresa Odebrecht, que ha presentado toda la evidencia a través del acuerdo de colaboración eficaz y ha permitido que estas personas que no admitían los cargos finalmente sean vencidas en juicio, reitero, y se determine su culpabilidad y han sido sentenciados a penas de 8 y 6 años de privación de libertad efectiva y que además también han sido condenados a pagos importantes de reparación civil. Ujú. ¿Qué otros casos están próximos a verse? La estimación del equipo especial, que no es solamente una proyección unilateral institucional, sino también que es un pronóstico que viene acompañado de, por supuesto, siempre una gestión de despacho judicial, es que este año deban concluir, a razón de lo que ha dicho el propio presidente de la Corte Penal Nacional, de la Corte Superior de Justicia de Crimen Organizado, que este año deben concluir por lo menos 4 casos más como mínimo. Nosotros tenemos la expectativa de que este año concluya el caso del señor Humala Tazo, que está ya bastante avanzado y yo diría que está en su estadio final, el caso del Metro de Lima, el Ujú. caso del extraditado, el expresidente Alejandro Toledo, debería estar concluyendo también este año, y el caso del señor Peñaranda, que era una persona que tenía un rol muy activo, tanto en su condición de doleiro, que se le denominaba, es decir, una persona que habilitaba dinero, como también en su participación dentro de las certificadoras en las obras de gran envergadura. Todos estos casos que tienen de manera transversal la colaboración eficaz con distintas personas jurídicas que se han aprobado durante estos últimos años, y adicionalmente la cooperación internacional y toda la evidencia que se ha trabajado activamente también dentro del desarrollo de las actividades del equipo del doctor Juárez Atoch, pero no solamente de él, ¿no? Sino de todos los fiscales del equipo especial Lavajato. Entonces, estimamos que en estos casos deberíamos estar ya concluyendo desde la perspectiva del Ministerio Público con sentencias de condena, porque se trata de acusaciones muy sólidas que han aportado evidencia de todo este tipo y que pensamos que una vez que se hayan cumplido también con el respeto del debido proceso, finalmente obtengamos, así como ha sido el día de hoy, sentencias condenatorias dentro de todos estos graves casos. Muy bien. Y fiscal Vela, eh, en el juicio, ¿qué hay sobre el juicio de Keiko Fujimori? Porque Perú 21 esta semana publicó
que hay pedidos para que no se instale el juicio. ¿Qué hay de eso? Mire, eso es inexorable. Ya la decisión del Poder Judicial, y además realmente es una decisión que se tomó hace varios meses, la decisión de instalar el juicio oral el 1 de julio, es decir, estamos a puertas, a muy pocos días, efectivamente se dará conforme corresponde a las reglas del debido proceso. Bueno, los abogados están siempre en la posibilidad de presentar sus alegaciones y estas deberán ser abordadas y resueltas, pero ya dentro del desarrollo del juicio instalado. Ujú. Entonces, estamos en una etapa estelar, una etapa final ya del desarrollo del juicio oral. Nosotros estimamos que con toda la evidencia que ha sido aportada en la acusación, finalmente la señora Fujimori y 42 personas sean condenadas conforme a todo lo que es el peso conjunto de las pruebas que se deberán actuar en el juicio en su momento. Es decir, el 1 de julio se instala sí o sí el juicio a Keiko Fujimori, de todas maneras. ¿Sí? Sí, así es. Ya, de hecho, el equipo del fiscal José Domingo Pérez ya estaba debidamente notificado Ujú. de la instalación del juicio y no hay nada que haga pensar lo contrario. Y por el contrario, yo diría que más bien lo que hay es sí una preparación siempre logística para confrontar un juicio de esta envergadura, que no se trata de 42 personas que están sometidas a la acción de la justicia a través de la acusación fiscal. Todos ellos tienen que contar además con sus abogados defensores y esto siempre es un reto logístico, que es lo que se ha venido coordinando hasta la fecha, de tal manera de que la instalación del juicio oral ya está decidido, eso es definitivo, se dará el 1 de julio y ahí es donde seguramente podrán pedir muchas cosas inherentes a su defensa, pero ya no hay una involución, es decir, ya No no hay hay vuelta un atrás. retroceso a Ajá. alguna otra etapa porque ya ha sido superada completamente toda la fase de saneamiento de la etapa intermedia y ya solamente estamos a puertas de la actividad probatoria propiamente dicha, que es donde se determina la culpabilidad o la inocencia. Nosotros estimamos que toda la evidencia que ha sido aportada determinará la culpabilidad de la señora Fujimori y de las otras personas investigadas en su momento. Muy bien. Una precisión, fiscal Vela. ¿Cuántas condenas existen en este caso Lavajato? Mire, hay múltiples condenas por los casos de colaboración eficaz que son sentencias condenatorias porque, como usted podrá comprender, toda sentencia de colaboración eficaz implica el asumir responsabilidad penal por los hechos. Pero claro, no es solamente ello, ¿no? Sino también tiene que haber un resarcimiento y una entrega de información para delatar a otras personas, de tal manera que cada una es un proceso bastante complejo. Ujú. Nosotros tenemos, yo diría que casi una veintena o 20 condenas en ese aspecto de distinto tipo, porque hay algunas que son parte de sentencias de colaboración corporativa, que se denominan las sentencias de condena de las personas jurídicas. Estas, algunas son públicas y notorias, ¿no? El caso de la empresa Odebrecht, el caso de la empresa Graña y Montero, ahora denominada ENSA, el caso ahora último de la empresa COSAPI, que son empresas de gran envergadura en el rubro de la construcción, han llegado a acuerdos de colaboración con la Fiscalía que han sido aprobados por el Poder Judicial. Entonces, a partir de esta realidad de condenas anticipadas, porque hay también personas que aceptan los cargos que la Fiscalía le imputa y ya no deciden continuar en el desarrollo de los juicios orales porque admiten su culpabilidad. Entonces aquí estamos ante una cantidad de sentencias importantes, pero esta es la primera sentencia luego del desarrollo de un juicio oral, en donde precisamente las personas no han admitido los cargos, han confrontado los cargos dentro del debido proceso, se han enfrentado a la evidencia que ha aportado el Ministerio Público y el Ministerio Público ha sido capaz de destruir su presunción de inocencia a través de toda esta evidencia que ha sido aportada en un caso de una enorme complejidad, como es el Mm. caso Lavajato, en donde Claro. hay crímenes cometidos de forma transnacional, haciendo uso de sistemas de encubrimiento de los rastros del dinero con empresas de fachada, empresas offshores, y que ha merecido incluso la cooperación internacional activa de Suiza, de Estados Unidos, de Brasil, y que forma parte, reitero, de un caso enormemente difícil y complejo que está ya culminando a partir de las 18 acusaciones que han sido presentadas hasta la fecha por el equipo especial Lavajato. Y si no es mucha infidencia preguntar, fiscal Vela, ¿cómo van las diligencias en las que usted está realizando la autodefensa? Me refiero al caso del señor Villanueva. Con absoluta tranquilidad, acabamos
de plantear siempre en el ejercicio de los derechos fundamentales una tutela de derechos que ha sido amparada por el Poder Judicial, la declararon fundada y permiten a partir de esa fecha que los fiscales podamos ejercer nuestra propia defensa, confiados en que la verdad es una sola, Ujú. confiados en que los dichos del señor Villanueva como testigo han pasado poco más de 5 meses y ninguno de ellos ha podido ser acompañado de alguna evidencia adicional, así que estamos sometidos a la investigación, haciendo lo que corresponde, siempre por supuesto vigilantes de que en los casos en los que se quiera instrumentalizar precisamente a testigos, como es el caso del señor Villanueva, que desde nuestro punto de vista se ha convertido en un operador político, porque evidentemente busca atacar precisamente la sostenibilidad de los fiscales dentro de casos emblemáticos. Y eso no lo podemos tampoco dejar de contestar, ¿no? Y no podemos dejar de decirlo porque hay una diferencia clara entre lo que ha aportado el señor Villanueva en su colaboración eficaz, en donde tiene una obligación de corroborar cada uno de sus dichos, y las declaraciones que ha presentado luego en calidad de testigo. Ninguna de ellas ha sido objeto de ningún tipo de evidencia adicional que pueda haber precisamente corroborado sus declaraciones. Así que han pasado casi 5 meses. Como tal, nosotros seguimos confiando en que las averiguaciones finalmente lo que determinarán es que esto se trata simplemente de fabricaciones de parte del señor Villanueva, que se encuentra en una situación compleja, pero que nosotros siempre la enfrentamos desde el punto de vista de la verdad, que es una sola. Así que reitero, han pasado un poco más de 5 meses y el señor Villanueva no ha aportado nada más que su dicho. Y la propia investigación lo único que ha hecho es corroborar información pública antigua que el señor Villanueva seguramente busca mezclar en su operatividad ahora que nosotros estimamos que es transversal al estadio de los casos Ujú. en los que nos encontramos. No es una coincidencia que los ataques y la campaña mediática viene asociada precisamente a cuestionar la autonomía de los fiscales, cuestionar su idoneidad a portas del inicio del caso de la señora Fujimori. Y Ujú. recordemos que uno de los relatos del señor Villanueva como colaborador eficaz, ¿no? Claramente manifestó de que la señora, por ejemplo, Marta Moyano, pedía permanentemente que seamos retirados por parte de la señora Patricia Benavides, y ese es un hecho que ha sido corroborado, digamos, por las declaraciones incluso públicas de ambos. Claro. Entonces aquí estamos precisamente ante esa coyuntura que la vamos, por supuesto, a enfrentar con interés y con determinación porque son falsedades y como tal, lo que se busca es que los fiscales terminen haciendo su trabajo y puedan presentar su evidencia y sus casos como corresponde y como se deberá hacer el 1 de julio en el caso de la señora Fujimori. Muy bien, entonces esperaremos y estaremos atentos, vigilantes a todos estos detalles que usted nos ha mencionado el día de hoy. Yo le agradezco su presencia en Perú 21 y esperamos que venga aquí al set más seguido para poder tratar este y otros temas. Muchísimas gracias. Con el mayor gusto, muchas gracias, muy amable por la oportunidad. Bien, era entonces Rafael Vela, el coordinador del equipo Lavajato, que estaba con nosotros y él ha dicho bien claro, el 1 de julio sí o sí, llueva o truene, de todas maneras se instala el juicio contra Keiko Fujimori. Acordémonos que en la cola hay pedidos para que esto no se instale, pero él ya lo ha descartado. De todas maneras se va a ver. Entonces nosotros con esta información regresamos más adelante.